no basta que sea un buen abogado, no basta que sea un buen litigante, ¿no? Hay muchos comentarios de, ay, pero esta persona no litiga. Es que no necesariamente es que litigues, porque cuando tú litigas, pues puedes tener clientes buenos y clientes malos. Pero ante una baja participación, según la ley electoral, podría declararse nula una elección y tendría que citarse una nueva elección. Aquí, ya de antemano, estamos hablando de que se espera una votación por debajo del 10%. Y con eso, con los que salgan a votar, declarar válido la elección de un juez. Incluso el tema lo revelaron durante el establecimiento de los sellos, la lucha que dieron las empresas para impedir la colocación de sellos en los productos. Y sí, efectivamente es un poder económico muy fuerte, que esa batalla la ganó el Estado, ¿no?, en el tema de los sellos, pero bueno. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Panorama 360 con un análisis desde todos los ángulos. Como cada noche de miércoles, para mí es un verdadero placer, un privilegio, un honor presentar a quienes forman parte de esta mesa de opinión. Mi compañera, colega y amiga, doctora Michelle Onofre. Doctora, buenas noches. Muy buenas noches. Para mí siempre un placer estar contigo y con Pedro. Gracias, doctora. Gracias. Y también, bien lo dice la doctora, a mi compañero, colega y amigo Pedro Tonantzin. Pedro, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias y un honor estar con ustedes en esta mesa. Gracias, Pedro. Pues la agenda informativa no para. Esta semana, ya en medio del arranque de este proceso para elegir a los jueces y a magistrados, las elecciones pues del Poder Judicial, por primera vez en el país, estos cargos van a voto popular y bueno, como era de esperarse, en un proceso de inicio que nunca se ha hecho en México, que nunca habíamos vivido, pues tiene sus matices, tiene sus colores y hemos visto el inicio de las campañas desde un abogado, un licenciado que hace un spot, un comercial electoral, entiendo, con ayuda de sus estudiantes de la UNAM, diciendo que está más preparado que un chicharrón. Y vemos también otros casos que son los mediáticos, los que más han sido replicados en redes sociales, en medios, pues el de una también candidata que ha sido criticada por su forma de vestir. Entonces, pues derivado de las reglas que ha impuesto pues el órgano electoral en esta contienda por los cargos dentro del Poder Judicial, son los propios candidatos los que están encargados de sus campañas y de financiarlas, doctora. Un proceso nuevo que va a tener muchas sorpresas. Es un proceso inédito, muy problemático. Yo quisiera en esta primera parte pues hablar como tal del proceso que vamos a vivir y en la segunda hablar un poquito acerca de por quiénes estaremos votando. Creo que lo que observamos pues fue una reforma que empieza a decirnos por qué tenía muchos problemas desde el inicio, ¿no? Hay un órgano electoral que es muy importante en su misión y que no hay forma de que lo vaya a hacer bien el INE, no hay forma, o sea, incluso no, el INE está haciendo en este momento lo que le toca, estamos recibiendo medios de comunicación, sus pautas, o sea, están aplicados en ir viendo cuáles van a ser los tiempos, ¿no? Pero son tiempos que nos hablan de una generalidad, o sea, nosotros no podríamos llegar a votar y que desafortunadamente pues no vamos a conocer a, ¿qué te gusta? El 90% de las personas que van a aparecer en la boleta. De entrada vamos a votar por números. Exacto, es una realidad que no vamos a tener un mayor conocimiento sobre eso. Pero algo muy importante, la legitimidad del órgano electoral que se ha ganado pues con muchos años, con muchas elecciones, hoy sí se encuentra en una fase problemática porque alejarnos de todo lo que hemos conocido, es decir, yo voy a votar, deposito entonces mi voto, se va a hacer en una sola urna y esto no se va a contar en el lugar, eso es algo muy drástico. Sí. Y no se va a contar pues porque sería imposible, porque realmente es, pues está en esta pésima organización y en este ir con todo muy a prisa, pues sería imposible que nuestros vecinos, ¿no? O sea, algo que ha sustentado las elecciones en el país es justo ver que tus vecinos son los que cuentan, son los que legitiman la misma elección, se van a llevar esos votos. No, y abundó el INE durante esta semana, no van a cancelar las boletas que no se hayan ocupado, o sea, este tipo de situaciones que no abonan en nada, ¿no? Finalmente vamos a tener al paso de los días,
vamos a poder saber quiénes ganaron en cada una de estas elecciones, ¿no? Pero algo muy importante es que tenemos que ir desde el inicio, y lo empiezo a ver, ¿no? Incluso con mi familia de pronto, oye, pero es que no estamos entendiendo, o sea, ¿qué es eso del magistrado del circuito? Que sí, el juzgado de distrito, ¿en qué lo vamos a traducir, no? Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esa sin duda pues representa quizá la que más está llamando la atención. Claro. Y ahí vamos a ver perfiles muy interesantes, pero casi todos los perfiles, cuando son conocidos, es porque están ligados a algún otro asunto que nada tiene que ver con el Poder Judicial, sino con el Ejecutivo o con el Legislativo, ¿no? Propaganda, tú decías que se ha estado manejando, porque cada uno puede ir haciéndolo a través de sus redes sociales, y pues parece que es hoy en día para muchos de ellos quién se ve más cercanito como a la 4T, quién se ve más cercanito como a ser obradorista, ¿no? Quiénes son la ministra del Pueblo, o sea, vaya, sí estamos observando que, o a mí me eligió, ¿no? Como Yasmín Esquivel, a mí me eligió el presidente López Obrador, o sea, vaya, incluso que hayan empezado sus campañas con ciertos sectores como maestros, como comerciantes, pues te dice que no van a llegar solas, sino que pues sí hay cargas que se van a tener que cumplir en su momento, ¿no? Ese es quizá pues la gran pérdida que vamos a tener en el Poder Judicial, eso sí, sin defender que lo que tenemos hoy pues esté bien, sea correcto y no requiriera de una modificación de fondo con todo lo que esto pues está implicando. Esto que usted dice, doctora, de los temas, de los elementos que no tendrán esta elección, Pedro, que pareciera cosa menor, y las nuevas generaciones, por supuesto, que lo podrán ver normal, el hecho de que efectivamente hay un proceso en cualquier elección constitucional para elegir a quienes estarán integrando las mesas de votaciones, un protocolo, pues, todo un protocolo que pareciera que alguien alguna vez sacó de la manga, y no es así. El hecho de que los votos se cuenten en la mesa por tus vecinos, se tachen las boletas, el presidente de casilla, que es un ciudadano de a pie, como tú, como yo, acompañe la entrega de la boleta sellada con un acta, y un acta con copia para todos los representantes de los partidos, es decir, todos los que tienen interés en la jornada electoral, con los datos, una sábana que queda colocada en el lugar de la elección. Pareciera que todo eso es como que, pues vamos a agregarle protocolos. Todo eso se hizo por los fraudes electorales que se vivieron en México. O sea, todos estos candados que se fueron poniendo y poniendo y poniendo y añadiendo, que sí complican un proceso, por supuesto, electoral, constitucional. No fue un tema que haya impuesto un partido político, ni la oposición, ni la mafia del poder. Fue una serie de protocolos y elementos que se pusieron porque los ciudadanos no confiábamos en su momento en el proceso electoral cuando lo ejecutaba el gobierno de este país, cuando lo tenía la corrupción no ha muerto. El hecho de que hoy estos elementos no existan, me parece que estamos jugando a las elecciones, a la democracia. La cantidad de personas que van a participar, el hecho de que no haya financiamiento público ni privado, pero que cada quien sí pueda con sus ahorros, dice este proceso, pueda participar. Pero sí tienen un tope. Tienen un tope, claro. Tus ahorritos, pero también Pero tienen doctora, un tope. hemos tenido discusiones en grupos privados de WhatsApp, donde, por ejemplo, suben a medios noticiosos entrevistas y el que la sube dice, no me pagó. ¿Cómo compruebas que no se pagó una entrevista? Eso? ¿No? Son 132 candidatos en el caso del estado de Morelos. Pero el hecho, y cierro mi idea, de que no se cuenten los votos, lo que implique, lo complicado que eso implique, pero que no se cuenten en el lugar, no va a dar confianza. No va a haber certeza en el proceso electoral, va a haber mucha inconformidad, mucho malestar. Y yo ni siquiera sé si esto va a derivar en procesos judiciales postelectorales, porque ni siquiera sé con qué conceptos y en qué términos, si está regulado o no, qué se puede demandar, qué no se puede demandar, quién va a dar fe, quién no va a dar fe. Seguramente va a ser un caos. Se va a judicializar, pero lo que sí es cierto es que uno de los problemas que se va a enfrentar es que no haya resultados de forma inmediata. De hecho, es tan complejo el sistema electoral en México que tenemos algo que se denomina PREP, que nos ayuda a que justamente prácticamente al momento del cierre de las elecciones ya podamos saber, si no es que con 2 horas después de que cierran, es decir, de las 2 de la tarde a las 8 de la noche, ya podamos tener una confirmación por encima del 80%, con la veracidad por encima del 80% de la votación, que efectivamente los resultados favorecen o desfavorecen a X o tal cual candidato. Esto no va a ocurrir. Y que eso va calmando el ánimo social en cualquier proceso electoral, va pintando, va diciendo a los perdedores, ya perdiste, mira, y date chance de volver a participar. No solo eso, o sea, no va a haber resultados ese día. No va a haber durante los días posteriores resultados, porque como efectivamente lo han señalado ambos, bueno, pues la urna se va a ir a
se va a centralizar y ahí es donde se van a hacer los votos. Yo creo que sí va a haber una complicación en el tema del sufragio, además donde se espera que sea una jornada electoral poco participativa. Se habla que si acaso llega a votar el 10% del padrón electoral, pues eso sería mucho. Pues como un ayudante municipal, o sea... Mucho, porque hay que decir que según la ley electoral en este país, se requiere que vote el 50% para que pueda ser considerada válida una elección. Es decir, por debajo del 50 o 30, no recuerdo, creo que estoy equivocando. Creo que por debajo del 30% una elección tendría que declararse nula. Voy a investigarlo, pero ante una baja participación, según la ley electoral, podría declararse nula una elección y tendría que citarse una nueva elección. Aquí, ya de antemano, estamos hablando de que se espera una votación por debajo del 10%. Y con eso, con los que salgan a votar, declarar válido la elección de un juez. Me parece que quien en este momento está saliendo a las calles a buscar el voto con volantes mano a mano, pues lo hace, me parece que si no cuenta con una red de apoyo, una estructura partidista, pues francamente va a ir a perder el tiempo y no va a lograr absolutamente nada. Muchos de los candidatos que no están hablando, que no están saliendo ni siquiera a los medios, que no los hemos visto ni siquiera públicamente, ya tienen una estructura partidista y cuentan con ello para poder salir a conseguir, si una elección en un ayuntamiento se gana con 20,000 votos, ellos requieren solamente en ese territorio específico. Lo decíamos el otro día. 200 votos, 300 llevar a votos votar, para poder o sea, ganar. ¿qué candidato a magistrado podría llevar a 1,000 electores? Pues efectivamente el que tenga, y con eso garantiza su triunfo. O sea, tampoco va a ser tan complicado. Y en 60 días no recorres la magnitud de territorio que les han dado en cada una de las candidaturas. No son territorios como los conocemos, o no es una geografía electoral como la conocemos en el sistema democrático de representación para la Cámara de Diputados o las alcaldías. Eso es completamente distinta. De tal manera que, pues sí, se antoja muy complejo lo que va a ocurrir. Yo creo en este momento que los partidos mayoritarios en este estado ya tienen sus candidatos y así se va a hacer la elección, dependiendo de quién respalde electoralmente a sus candidatos a juez. Ahora, yo creo que así como le estamos, la misma organización que estamos observando en estos momentos es muy mala, a todas luces está mal organizado, es perfectible, tienen que modificarse muchas cosas para la próxima vez que se intente llevar esto a elección, que pues esto ya va a ser constante, ¿no? Sí hay un tema, por supuesto, en cuanto a las estructuras electorales, porque pues debe haber tentáculos de todos los partidos tratando de ir acomodando a algunas personas. A mí me parece que es muy importante que la gente empecemos a informarnos a partir, no hay otra, pues de las mismas redes sociales, ¿no? De las personas que vas conociendo y que dices, mira, pues se está lanzando para ser candidato a juez, candidato a magistrado, ministro, lo que sea. Creo que hay que hacer también un selectivo. Prácticamente en la página del INE lo que te dice es quién los está proponiendo. Entonces, por ejemplo, ¿no? Pensando en alguien que está propuesto por el Poder Ejecutivo, ya de entrada me generaría un poco de duda, por supuesto, ¿no? O alguien que está por el Poder Legislativo. Creo que sí tenemos que ponderar un poco que quien está en la boleta pues ha llegado vía Poder Judicial. Al final pues tú podías elegir, ¿no? Tú hacías toda tu inscripción, pero había otro tipo de filtros, según lo que entiendo, para que se pudiera dar cierta candidatura. ¿Por quiénes? Yo creo que eso también es algo muy importante. O sea, tampoco quiere decir que estábamos bien, ¿no? O sea, la radiografía del Poder Judicial es que había nepotismo. A mí me parece, he escuchado entre mis mismos compañeros cuando estudiamos la licenciatura en Derecho, era impensable que tú fueras a ser juez. Esa es una realidad porque pues estaba, pero ya hoy, sabes doctora, que había con ciertos este mecanismo, perfiles. ¿sí es posible que cualquiera pueda ser juez? Yo creo que no. hay muchas personas que estamos viendo inscritas, ya me parece que es interesante los perfiles. Algunos, yo creo que algo que tiene que saber la ciudadanía es muy importante. ¿Qué es lo que te tiene que brindar un juzgador? ¿No? O sea, estamos hablando de un proceso de legitimidad para que se cumplan sus sentencias. Eso es algo fundamental. Se tiene que cumplir esa parte. Y aquí sí entra el que haya una persona que tenga solvencia moral, ¿no? Hablando un poquito en términos incluso de los que hemos escuchado últimamente, porque no basta que sea un buen abogado, no basta que sea un buen litigante, ¿no? Hay muchos comentarios de, pero esta persona no litiga. Es que no necesariamente es que litigues, porque cuando tú litigas, pues puedes tener clientes buenos y clientes malos.
Cuando tú vas a ser juzgador, entonces sí necesitamos que tú, con esta diosa de la justicia, ¿no? Aludiendo justamente a la imparcialidad, a no saber a quién tienes enfrente, a que te den las pruebas y entonces hagas una valoración, un razonamiento y sobre eso puedas emitir una sentencia. Por eso es que es muy importante el que los perfiles pues sean cercanos a que pues haya justicia, a que sean personas honestas y todos estos supuestos que sí o sí tendrían que cumplirse con independencia de que hayan salido bien en calificaciones en la escuela. Vamos a continuar con este tema, vamos a hacer un corte. Recuerden que estamos transmitiendo además de nuestro canal de YouTube, Panorama 360, toda la noche de miércoles. También transmitimos por las tardes en 98.1 Super. Así que vamos a hacer un corte en FM y regresamos en breve para continuar con este tema. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos. Ya estamos de regreso en Panorama 360. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, estamos platicando del tema de la elección al Poder Judicial. Algo que se dijo en esta mesa cuando se anunció la reforma, cuando se implementó, cuando se impuso de alguna manera. Pedro decía que era muy importante la renovación porque estaba muy mal. La doctora también estaba a favor del tema de que se tenía que renovar. Todos coincidimos en que era importante que se renovara el Poder Judicial, pero yo siempre dije, ¿qué nos garantiza que no van a llegar por medio de las elecciones pues personas efectivamente que estén vinculadas, patrocinadas, impulsadas, respaldadas por un grupo criminal que tiene los recursos suficientes, no solo económicos para pagar el voto, sino para obligarte a votar por uno u otro candidato? Y hay algunos nombres que destacan, que son abogados que han defendido efectivamente, que han litigado a integrantes del crimen organizado. En otras partes del país sí, ya está claramente. Y que democráticamente tendrían derecho a participar, ¿no? Cumple con los requisitos. Cumple con los requisitos. Así como puedes ver políticos participando. Por supuesto, también. pero éticamente que un abogado de un cártel se convierte en magistrado del Poder Judicial de la Federación, ¿en serio? O sea, porque potencialmente puede pasar. Claro, y no solamente pues, hay que referirnos a los grupos del crimen organizado, también hay que decir que hay grupos de poder económico que también estarían interesados en tener un magistrado, por supuesto. Sobre todo ministros, y que los han tenido también, eso es absolutamente cierto. Yo creo que habría en un momento dado más interés por parte de estos poderes fácticos legales, como son los empresarios, de tener ministros y tener jueces, porque justamente se mueven en ese mundo. El mundo del crimen organizado se mueve cuando existe la necesidad, porque tienen a un delincuente, a uno de los suyos preso. Ahí ya hay necesidad de tener contacto con un juez o con un magistrado. No es el caso de los empresarios, que prácticamente en su cotidianidad existe la necesidad justamente de estar muy cercanos al Poder Judicial. Entonces yo diría, sí, hay mucho riesgo y justamente de lo que estamos hablando, es muy limitada la cantidad de dinero que se les está permitiendo para tener como tope de campaña. Estamos hablando de que en México el costo solamente por la organización del voto oscila entre los 150, 170 pesos, solamente por la organización. Pero escuchaba yo cifras de estimaciones de lo que le pudo haber costado el voto a Morena, cada voto para llegar a la presidencia de la República, entre 9,800 a casi 10,000 pesos por cada voto. Es decir, ya sumando todo lo que gastó Morena en campaña, en promoción, en todo, absolutamente, 10,000 pesos. O sea, es una cantidad increíble. Imagínate tú que se requiere para esta elección no solamente el gasto que se va a hacer para la organización, para recibir el voto, contarlo y presentar los resultados, pues pongámosle que la mitad, unos 150 o 200 pesos por esa organización, porque no viene todo el paquete como lo conocemos. Viene limitado el paquete, que no es el premium. Nos están dando el paquete básico. Va a salir más barato, pero trae sus inconvenientes. Y en segundo, esto que están diciendo que van a gastar de forma limitada, yo no lo creo. Por supuesto que no. O sea, lo que va a correr debajo... Obviamente no. Lo que va a correr debajo, que nadie va a fiscalizar, porque no han podido... Digo, habrá unos abogados que sí tengan 10,000 pesos en la bolsa, los pongan para sus redes sociales, para pautar. Y habrá algunos que sí. No pueden hacerlo. Pero no puedes, porque te sale ahí como en Pero los que saben cómo funciona realmente ese tema, pues obviamente no van a dejar rastro ni huella ni ningún elemento, y ya están pagando las entrevistas, y ya están saliendo en medios, y ya están inundando las redes, y ya te están llamando, échamela. O sea, obviamente lo estamos viviendo. Pero... Ese es otro asunto, que también hay call center que se pagan y que, pues, ¿quién puede decir? Es que le pagaron a fulano por marcarme.
pues no, o sea, ¿sabes qué? Yo lo hice porque es mi carnal, porque es mi cuate. En fin, todas esas cosas que efectivamente no se pueden fiscalizar, pero que finalmente van a sumar. Y sin embargo, ¿sostienes que es mejor esto que estamos viviendo que lo que teníamos? Yo creo que se requería un cambio y tenía ¿pero que... así? Así. Ahora, lo que no se ha dicho es si esta elección va a ser definitiva, va a ser la única que vamos a tener, o en el futuro van a tener que renovar esa confianza justamente con el voto. Por lo pronto, yo diría... Pues ahorita son 9 años los que se quedarían. Sí, para el caso de Morelos, yo no he visto ningún hombre que sea así, que te altere, que digas, ¿cómo es posible que aparezca fulano de tal? De verdad, no lo he visto. O sea, no sé si ustedes hayan visto en esos hay muchos que 132. efectivamente no son litigantes, que sí estudiaron Derecho, que sí saben porque estudiaron Derecho, pero que su vida se han dedicado a la política, a la partidista. Claro, digo, el caso más escandaloso es el caso de los esposos de tanto Paco de Santillán, Francisco Santillán como de Marisela Sánchez, que además han sido candidatos perdedores en procesos electorales. Velázquez Sánchez. ¿no? Velázquez Sánchez, tienes toda la razón, Marisela. Y ella, bueno, pues ambos estarían en búsqueda de... Pero no me digan ser ustedes, parte del y Poder yo sé, Judicial. doctora, que el argumento que me va a dar es, ya pasaba. Claro que ya pasaba, ya lo vivíamos así. Pero en serio, estos personajes, particularmente Paco, que ha hecho público su rechazo, su inconformidad, puedo decir su odio, a una parte de política del Estado, ha sido pública porque se ha dedicado a la parte partidista electoral, ejerciendo, aplicando justicia. O sea, ¿se vale? Cuando claramente tienes una tendencia, una postura política partidista. Pues yo creo que será... ¿Impartiendo justicia? Yo me iría, y refiriéndome a las palabras que ha dicho la doctora, se necesita tener legitimidad. Y yo creo que va a ser muy complicado para ellos alcanzar la legitimidad. Sí, van a alcanzar posiblemente los votos porque cuentan con la estructura, porque además creo que... Yo no le veo buenos además hay otras cosas que no hemos dicho. No solo, yo no lo entendí bien, porque me parece que hay una complejidad ahí. No solamente se trata de ganar la mayoría, sino que se trata también de que haya un equilibrio al interior de la conformación del Poder Judicial. ¿Pero eso que te lo va a dar? No hay ninguna garantía de que haya un equilibrio. Entonces puede haber en algún momento entendí que si no entraba a través del voto directo, entra como en una especie de compensación. Hay un sistema... Sí, hay un tema de género, sí, claro, entonces, para ir... eso, ya incluso hay quienes en sus cálculos matemáticos, de esta... nomenclatura, alquimia electoral que le dicen, ya están haciendo cálculos que si no llegan a través del voto directo con la mayoría, pueden entrar, digamos que de rebote, con una votación mínima y ser incorporados como jueces. Y esos son los cálculos que están haciendo quienes pues se han dedicado, como bien lo has dicho, toda una vida a buscar los votos. Ya están arrastrando el lápiz. Sí, pues no gano con mayoría, pero con 3,000 votos que meta, igual y a la hora de hacer cuentas tienen que meter una mujer y ahí aparezco yo. Entonces... Yo creo que hay una diferencia. Efectivamente, yo he comentado que está muy podrido en este momento el Poder Judicial. ¿Cuáles son los riesgos? Que en unos años, pues van a decir, pues bueno, antes estaba podrido, ahora pues sigue estando podrido, pero se avaló por parte de la ciudadanía, ¿no? O sea, hoy digamos que en este momento es en lo oscurito, sabemos que hay muchos tipos de arreglos de quienes hoy conforman el Poder Judicial. A partir de que lleguen diferentes figuras ligadas a pues es que eso es algo que ya va a ser más que obvio, ¿no? O cuando yo me hago acompañar en algún evento, lo decía hace un rato, a partir de los poderes reales, ¿no? De pronto, pues, que si los profesores, ¿no? Los maestros, que si... Por supuesto que hay un sesgo a partir de quién va a llegar entonces a ser juzgador. Ahora, yo creo que entre todos los nombres, efectivamente, pues hay muchos requisitos que se estuvieron pidiendo. O sea, hubo, creo que como 2,000 candidatos, 2,000 candidaturas, algo así, que ya no llegaron a ser candidaturas, ¿no? Sino que hubo como este proceso de recorte. Me parece que es fundamental, pero aquí hay también un tema, cómo se repartió en el Estado, porque efectivamente, bueno, llegamos al 30 de marzo, que era el día que empezaban las campañas, y todavía no era tan claro ni quiénes eran los competidores. O sea, yo voy a participar, quiénes son mis competidores, en dónde me voy a tener que mover, en qué municipios. No sé si te ocurrió que justamente ese domingo muchos de estos candidatos andaban en las calles haciendo videos, y yo preguntaba, y quienes sí saben, le decía, pero ¿por qué si lo pudieron haber hecho hace una semana?
y pudieron haber ya hoy justamente lanzado su material en redes sociales. ¿Por qué lo están haciendo ante hoy? Era una ignorancia de mi parte y me aclararon que efectivamente lo estaban haciendo hasta ese día porque unas horas antes les habían dicho cuál era el número que iban a llevar en la boleta. No sabían qué número promocionar. Y no puedes salir a decir, promover. oigan, voten por el número 14, donde yo estoy en esta boleta, y los invito a la ciudadanía que voten por mí por tal número, que voy a aparecer como un tal número 14 de la boleta fulana de tal. Entonces, si no tenían ese dato, pues no pudieron haber adelantado ningún tipo de material. Lo estaban haciendo justamente unas horas antes de haber ya iniciado la campaña. Eso fue también un tema de retraso. Sí. Yo sé que los cambios son así, ¿no? Pero a mí me parece que es exagerado la forma en la que se implementó esta reforma, la rapidez y de mala forma en la que se votó, se impulsó, se aplicó. Y yo no espero buenos resultados de esto. Yo soy muy pesimista en este tema, yo en general, pero en este tema en particular soy muy pesimista. Me parece que no va a traer buenos resultados para la aplicación de justicia. Y que más antes que después vamos a estar diciendo, no era por ahí. Difiero de ti porque en el caso muy puntual de Morelos, con el tipo de poder judicial que tenemos, lo que sea es bueno. Que no sean los que están. Oye, No, déjame no poner creo que como... sea Yo creo que voy a hablar de algunos nombres porque creo que voy a tratar de aterrizarlo en cómo creo que la gente tendríamos que ir tomando algunas decisiones. Decía hace un rato, el que una persona sea combatiente de las personas empresarias en nuestro país. Combatiente. A partir de resoluciones, ¿no? O sea, por ejemplo, el hecho de que haya esta confrontación de Lenia Batres con un Ricardo Salinas Pliego, me parece que es uno de los criterios que uno debe decir, bueno, pues necesitamos ministros que no estén a expensas del poder económico en el país. Otro que me parece importante es la continuidad en el poder judicial. Por ejemplo, aquí en Morelos tenemos a Ixchel Mendoza, que pues ahora ella está en el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, busca la sala regional. Eso no es tan común porque si se dan cuenta, muchos lo que hicieron fue decir, ay no, esto es indignante porque voy a tener que andar pidiendo el voto y se van a retirar. Pero que una persona diga, pues sí, yo me voy a someter entonces ahora al escrutinio, es del Estado de Morelos, busca la sala regional, me parece que esa continuidad es importante. Y otra valoración creo que tiene mucho que ver también con que las personas pues hayan estado en posiciones que permitan saber lo que decía hace un rato acerca de la solvencia moral, magistrados de circuito, y es además un compañero que tuve en la maestría y en la licenciatura, Víctor Maruri. ¿Por qué? Pues porque estaba en la Comisión de Derechos Humanos, prácticamente cargó la comisión cuando estuvo como secretario ejecutivo. No hay una etapa más productiva en cuanto a recomendaciones en contra de temas de prisión, ¿no? Las personas que están privadas de su libertad, en cuanto a pueblos originarios, vaya, tema de derechos humanos. Entonces, creo que eso también es algo que se tiene que ponderar, porque el hecho de estar en órganos autónomos es muy diferente de haber estado de pronto ligado a otro tipo de poder como puede ser el ejecutivo o el legislativo, ¿no? Y sí ver justo el que no haya como estas manchas partidistas o en su caso también pues de otras administraciones, ¿no? Administraciones, y escuchaba un análisis en la semana a nivel nacional sobre el estado de Morelos y dices, es que qué desgracia hemos tenido en el Poder Ejecutivo definitivamente desde los tiempos de Carrillo Olea, o sea, vaya, sexenio tras sexenio y no hemos podido ver algo bueno en el estado, ¿no? Entonces, pues creo que esas son algunas de las cosas que nos tienen que ir orientando hacia qué tendríamos que estar votando. Pero sí es muy importante que la gente salga a votar, con todo y que estemos... es una elección que está pesimistas, está mal armada. El tema de la revocación de mandato, que lo están comparando mucho, tuvo un 17%, pues ojalá que sí sean más. Ahora, pues también es muy claro que vamos a tener que votar en muchos de los casos por personas que pues nos darán todas las boletas y que no ni siquiera te relaciones, conocemos. exacto, ¿no? Que no haya ningún vínculo, ninguna... Peor, Héctor, que tampoco sepas qué van a hacer, ¿no? O sea, no conozcas sus propuestas. Un magistrado de circuito, un juez de distrito, pero es que no tiene que haber propuestas. Eso es algo muy importante, porque de repente hay algunos flyers donde vienen como algún tipo de propuestas. Es que ellos no tienen que proponer. Ellos lo que tienen que llegar es, este es mi currículum y yo podría hacer, exacto, yo lo que puedo hacer es ser un buen juzgador, un juzgador que va a atender a los justiciables, que eso es justo lo que tú estás diciendo. Hoy lo que no tenemos es que los justiciables estén realmente al centro del Poder Judicial en el estado de Morelos.
Y justo decías, Pedro, y vamos a pasar al mismo tema del Poder Judicial, pero el caso de Morelos. Solamente para cerrar, que hoy en el Poder Judicial tenemos a 10 políticos que no son juzgadores, que no tienen carrera judicial, En Morelos. que llegaron a ser magistrados, políticos, no son personas que tengan el antecedente de tener... Estás poniendo en la mesa el ejemplo de mi argumento. Efectivamente, vamos a aterrizarlo al caso de Morelos. Tenemos 10 magistrados que fueron colocados por la pasada legislatura. Claro. Hay quien dice, y hubo denuncias públicas por parte de barras de abogados, porque pagaron 5 millones de pesos por la magistratura. ¿A quién? A alguien que los puso allí. Jamás hubo un tema que avanzara en esa denuncia pública, mediática, pero ahí estuvo el señalamiento. Tú lo estás diciendo, tenemos a 10 políticos o 10 personas que no son especialistas en la procuración de justicia, constitucionalistas y demás, sino que fueron asistentes de diputados, yo suelo decir achichincles de diputados. ¿Y qué derivado? Pues eso es lo que va a pasar ahora con la votación. Sí. La votación Bueno, no nos garantiza que van a llegar la gente más preparada. Eso lo estás hablando a futuro. En este momento, ¿cuál ha sido la consecuencia de colocar a 10 políticos en el Poder Judicial? Un desastre dentro del Poder Judicial. Tenemos una parálisis, una confrontación por el control administrativo del Poder Judicial. Pero además estéril, o sea, además sin sustento. Irracional, rayando en de lo berrinche. irracional. A partir de un berrinche que ocurrió el 19 de marzo. Y es un berrinche entre comillas, Pedro, porque bajarlo a berrinche es un tema personal de esta persona que es Juan Gabriel Vargas. En un intento Telles, de apoderarse de... Pero es de un grupo político externo al Poder Judicial, plenamente identificado, con Uriel Carmona Gándara, para que están buscando hacerse de la presidencia del Poder Judicial. Solamente para que la gente entienda la magnitud de la forma en que están tratando de paralizar al Poder Judicial, y eso a mí me parece muy grave, es que desde el 19 de marzo a la fecha, es decir, hasta el pasado martes, lo que este grupo ha hecho, o lo que se ha dedicado, es a colocar 22 amparos por día en promedio. 22 amparos. ¿Qué es eso? Es una locura. Hoy hay casi 340 amparos, que es una verdadera estupidez porque se están colocando en una especie pues de trabuco al Poder Judicial. En vez de atender los asuntos de los justiciables, tiene que ir a personarse en cada uno de estos lugares donde él llega y dice, yo soy el presidente, para llegar y decir, el que sí es presidente. Él no es presidente. El señor, no le hagan caso. Yo soy el presidente. Y entonces eso quita tiempo, eso quita recursos, eso está colocando en una situación de desatender lo importante, que es quienes quieren en una segunda instancia recurrir a una segunda opinión, pues no lo pueden hacer en este momento porque están atendiendo un tema de 300 y tantos amparos. Mientras tanto, información que nos han dado a conocer es que este magistrado Juan Gabriel, que forma parte de una sala, entiendo que en Cuautla. Así es. De por sí no iba, ¿eh? No va a trabajar. De por sí no iba. No se presenta en su oficina. Bueno, tan es así que... Porque se dice presidente y desde antes de que se dijera presidente no va a trabajar. Y entonces la oficina está cerrada, literalmente. El año pasado solamente resolvió un solo caso. En un año. En un año. Y en este año, pues está ocupado en otras cosas. ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno, ese es el caso de Morelos. A nivel nacional vemos a Lenia Batres siendo corregida constantemente por sus compañeros magistrados por el desconocimiento del protocolo en el tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le corrigen la plana, se ve fuera de lugar, fuera de contexto, independientemente de cuál sea su ideología o su simpatía, pues no conoce el protocolo. Y ella también llegó, si bien por el anterior método, pues llegó impulsada por una parte política, como siempre ha sido. O sea, tampoco nos podemos decir sorprendidos. Es que en el caso de los ministros, pues es que todos fueron propuestos por en su momento, alguno de los presidentes. En su momento por el presidente. La carta de presentación desde su rato pero eso va regulando. ¿no? Pero lo que sabemos es que cuando se va Calderón, quedan sus ministros, pero también quedaron los del anterior y llegan los nuevos. A todos, Y claro. eso va más o menos regulando y al final hay temas en los que se logran poner de acuerdo. Y a mí me parece que el papel de la Suprema Corte, por lo menos lo que yo había leído... Es que ahí, fíjate, no sé, yo difiero un poquito. Yo creo que, obvio, se tienen que adentrar, es la primera vez que le toca a Lenia, ahorita que le estás mencionando, pues ser ministra, obviamente. Aquí también lo vimos, si se acuerdan, el año pasado, justo en las primeras sesiones que tuvieron estos nuevos magistrados, que había un problema porque no conocían cómo se lleva el protocolo y demás. Yo me seguiré inclinando porque hay que pensar que las personas pues juzguen con realmente esa visión
de que van a hacer justicia, de que sean justos, porque podremos y puede haber unas excelentes sentencias de muchos de los ministros que actualmente están, incluyendo la misma ministra Norma Piña, pero cuando se la pasaron escondiendo expedientes tan importantes que dañan al erario en nuestro país, como los de Salinas Pliego y muchísimos otros, pues entonces sinceramente pues que se aprendan el protocolo, ya no le vería como tanto tema. Esas personas, si no tienen el contacto político, económico, que patrocine no legalmente su campaña, su postulación, difícilmente van a llegar porque ni siquiera los conocemos, porque la gente ni siquiera está, por un lado, ni interesada, ni existe la posibilidad, hace rato decíamos, por sus redes sociales. Bueno, y en Tlalayo y en Sosocotla, ¿quién va a enterarse de las propuestas o en una comunidad donde no es que no haya acceso a internet? O sea, a la gente no le interesa estar en Facebook, no le interesa, y si está en Facebook siguen a la tía. Porque así es la realidad, no les interesa seguir al secretario de Acuerdos del juzgado tal que tiene una propuesta o que tiene un historial muy interesante, sino que lo sabemos cómo funciona la elección aquí, las elecciones en nuestro país. Van a llegar a Sosocotla, a Tlalayo, a la comunidad que me digan, quien tenga lana, le va a decir, súbanse a la ruta, aquí están 200 pesos y vénganse a votar. Pero la señora que todos los días atiende a su familia, el señor que sale a trabajar al rancho, efectivamente, y ese ha sido un problema del Poder Judicial. Y lo que menos histórico. quieren es estar involucrados con el Poder Judicial. La verdad es que para muchas de las comunidades, tanto rurales o urbanas o quien sea, lo que menos queremos es justamente tener un tema de carácter legal. Ojalá que lleguen los mejores, no creo que sea así. Ojalá que dentro de todos lleguen algunos muy buenos elementos a los poderes judiciales, al Poder Judicial de Morelos, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que alguien aquí me diga, por esta persona valió la pena, porque esta persona no hubiera podido ser magistrado si no es por esto. Y yo diga, en el futuro, tienes razón y es un botón de muestra de que las cosas pueden cambiar. Y que no sean todos los que arriben por intereses políticos representando a grupos de poder, que a mí me parece que sí complicaría más nuestra realidad judicial en este país. Partiendo de la lista de los 132 candidatos, yo me atrevería a adelantar que no va a ser un resultado tan caótico porque no hemos visto ningún nombre escandaloso en esas listas. Salvo, el matrimonio de políticos que está participando, yo creo que no hay nada escandaloso en este momento que hayamos detectado en esos 132 nombres. Ahora, ese análisis de si puede funcionar o no puede funcionar, si efectivamente son los aptos o no aptos, pues yo creo que lo habríamos que tener a partir de que de esos 132 salgan los 60 y tantos, 50 y tantos jueces, son, no sé, 20 y tantos magistrados y el resto los jueces que se van a nombrar, son, me parece que 50 y tantos cargos. Ya a partir de eso, pues empezaremos a ver si efectivamente, bueno, pues llegan estas personas que son las más adecuadas. Ojalá, y sea el caso, sean personas que han estado participando en el Poder Judicial de la Federación. Muchos de ellos entiendo que ya lo hicieron. Como dices, dejaron sus cargos en este momento, pero conocen por dentro, conocen las entrañas del Poder Judicial. Se nos acaba el tiempo, es hora de despedirnos, pero ¿ya? ¿Se acuerdan cuando ustedes conmigo, por qué compraban en la escuela, cuando iban en la escuela? ¿Compraban puras jícama y mangos o compraban chatarra? No, yo sí tenía mi rutina. Yo tenía mi rutina. Primero, picaditas. No, y es que además era de Otragón, picaditas y estas enchiladas de aire que le dicen. De nada. Como de cajón, enchiladas de nada. Y pues lo que sí no perdonaba era el boing. Sí, yo la lulú de uva. Sí. O la chaparrita. Sí. Pues hoy la comida chatarra está prohibida. Entiendo que no hay una persecución como tal, pero que sí hay sanciones para quien siga comercializando esto y que, bueno, el ánimo de esto es fomentar la sana alimentación. Lo que yo digo siempre es por qué en ciertas cuestiones si el Estado se vuelve poderoso y llega al grado de prohibición y eliminación radical de un elemento del consumo mexicano, y en otros casos es súper flexible y deja al libre criterio de quien lo consume. Me parece que yo no le encuentro sentido a esa lógica. O eres un Estado que prohíbe lo malo desde el punto de vista médico-científico, o eres un Estado que le da el chance a sus ciudadanos de alimentarse e introducir en su cuerpo lo que gusten, ¿no? Yo estaba viendo el análisis de un senador que me parece que fue el director de la Profeco, que estaba diciendo que en México es uno de los pocos estados que todavía permite la pigmentación de alimentos con el rojo 3, ¿no? Rojo 3, algo así. Y reconoció que Gamesa
está utilizando grana cochinilla, que es inofensivo completamente para el cuerpo, para quien consuma ese pigmento. ¿Dónde lo encuentra? Pues, no sé, ese pigmento lo encuentra en el bubulubu, en el gansito, en Panditas rojos. en los panditas rojos. Aquí están bolsitas especiales de panditas Sí. rojos, ¿no? Gamesa, afortunadamente, está utilizando grana cochinilla. Eso es importante decirlo. El resto, la mayoría sigue utilizando este pigmento rojo 3, que es cancerígeno y ya está prohibido. Y sin embargo, en México el Estado no lo prohíbe. No lo prohíbe, ahí está. Y yo creo que esto es algo que ya desde hace mucho tiempo. Lo que sí hay que decir, la comida superprocesada nos está matando. Pues Sí, yo creo que justo este es un tema muy importante. Sí se tiene que hacer el énfasis, ¿no? Tenemos que cuidar a la niñez. A las infancias, sí. ¿Cuántos años tenemos siendo el primer lugar a nivel mundial en temas de obesidad? Diabetes. ¿Cuántos años tenemos siendo el segundo lugar en obesidad infantil? Necesitamos revertirlo. Y tuvimos la muestra justo hace 2 años, pandemia, la gran cantidad de personas que lamentablemente fallecieron ligadas pues a las comorbilidades, ¿no? A la obesidad, a la hipertensión, a la diabetes. Cada vez tenemos gente más joven teniendo diabetes. Entonces, pues sí o sí se tiene que modificar y sí tiene que entrar el Estado muchas veces a generar ciertas prohibiciones, porque cuando lo han dejado libre albedrío, por ejemplo, hace unos años, no tiene mucho, no es muy reciente, el tema de los sellos, pues yo creo que nos sigue pasando que vamos al súper, 3 sellos, pero mira, de todas formas, ahí lo llevamos. lo volteas. Y no puede Para ser. no ver los sellos. Entonces, para los niños, porque pues además está ligado, ¿no? El tema de los azúcares y demás, es lógico que ellos siempre es lo que les va a convencer y no les va a convencer la frutita y cosas así. Tenemos que irlos orientando y creo que pues en eso va el programa, que ha sido ambicioso desde el sexenio pasado, pero que pues fueron como las bases en Vida Saludable y que ahora pues está transformándose en Vive Saludable, ¿no? Así es. Pues yo insisto, el alcohol, por ejemplo, el tabaco, sí hay muchas restricciones, pero no está prohibido, ¿no? Y también genera tabaquismo. Vamos y ahí al alcoholismo. tema del poder económico también, Claro, seguramente. del cabildeo, ¿no? Incluso el tema lo revelaron durante el establecimiento de los sellos, la lucha que dieron las empresas para impedir la colocación de sellos en los productos. Y sí, efectivamente es un poder económico muy fuerte, que esa batalla la ganó el Estado, ¿no? En el tema de los sellos, pero bueno, me parece que... quitarles las mascotas a los productos, Claro. también fue un litigio muy, muy fuerte, que hoy, ahí hay imágenes donde se siguen filtrando y dando la a patita conocer del tigre Toño. Sí, es. la manita, la patita, trompita de Melvin. o de repente vemos al osito Bimbo agradeciéndole a sus trabajadores, y automáticamente, porque es una imagen muy poderosa que Se te antoja tenemos, una concha. que tenemos en la mente, que es, ay, el osito Bimbo, tenía rato que no lo veíamos, ¿no? Y vas por las donas. No, hay que desligarnos ya de Es un todo tema, eso. es un tema importante. Y al Estado le cuesta mucho dinero también, eso Salud es pública. esencial, salud pública, el IMSS colapsado, necesitamos hacer algo. Claro, sí, desde el punto de vista del Estado y de las Estas finanzas empresas públicas. han invertido muchísimo en publicidad, han hecho estudios muy especializados para justamente llegar directamente a nuestra mente y que automáticamente, además de darnos satisfacción con el sabor, el color, el olor de sus productos, pues automáticamente creamos que el hecho de consumir una rubia que todos quieren, bueno, pues se nos haga sentir en un estatus distinto, ¿no? Por ahí te remontaste como muchas décadas atrás. Sí, sí, Demasiadas ya sacó- décadas, pero es, por ejemplo, uno de los Ya sacó el tantos acta de mensajes. nacimiento. Así es. Pues comentario final, ya no tenemos tiempo de comentario final. Doctora, Agradecer mucho a la gente que nos sigue y pues que nos manden también sus comentarios, lo mismo pues en la apertura que ojalá que se pueda dar respecto a todas las personas candidatas al Poder Judicial. gracias, doctora. Pedro. Que habrá que perfeccionar el sistema de elección de los jueces y magistrados. Yo creo que valdría la pena, incluso después de que sean electos, hacer una recomendación que pues tengan la posibilidad de, así como les exigimos a los candidatos que son electos en las representaciones, que regresen, pues que regresen también a las comunidades, no a comprometerse con nadie, que informen, simplemente que haya transparencia en su actuar como jueces. Así es. Gracias, Pedro. Gracias, doctora. Pues ahí está la opinión de nosotros. Al final de cuentas, la opinión más importante es la de ustedes. Nosotros tocamos estos temas que nos parece son de la agenda informativa local, nacional y a veces internacional, pero por supuesto, la opinión, insisto, más importante es la de ustedes. Gracias a todo el equipo de producción de Panorama 360. Gracias por seguirnos y nos escuchamos y vemos la próxima semana. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos.